oyente, esto no es una advertencia, es toda una declaración de intenciones. Estás a punto de escuchar a los 4 del patíbulo, que en breves instantes comenzarán a diseccionar en su particular mesa de operaciones a ese incauto libro, entrevista, documental que haya tenido la suerte de caer en sus manos. Pasarán por su bisturí sin anestesia de ningún tipo y nada aquí estará esterilizado. Esperamos que tu mente tampoco. Bienvenido al patíbulo. Muy buenas, querido oyente. Bienvenido a este espacio en el que 4 energúmenos nos juntamos en este patíbulo para tratar distintas temáticas y todas a través de nuestra experiencia. Hoy hemos traído aquí al patíbulo a Donald Trump y te pedimos que por favor no te vayas porque tendrás Donald Trump hasta en la sopa y de verdad, danos tu voto de confianza porque vamos a tratar a Donald Trump desde el estricto punto de vista empresarial y hemos tomado como base para este programa del patíbulo el documental de Netflix An American Dream. Lo he leído bien, ¿verdad, Fran? Sí. An American Dream. Ajá. Por eso, en el que ponen de relevancia la figura de Donald Trump antes de ser presidente y nosotros vamos a tratar el punto de vista empresarial, desde que comenzó con sus negocios hasta que llegó a ser el magnate empresarial que ha llegado a ser. Pues sí, la realidad es que la intención del programa de hoy es mostrar ese Donald Trump empresario, ese Donald Trump que arrancó por allá por los 70s, 80s en Nueva York y cómo llegó a ser lo que es, pero siempre centrándonos en la etapa previa a la política. Creo que es un punto de vista interesante y sobre todo diferente a lo que hoy en día se habla pues de esta figura, ¿no? Yo quiero empezar por una autocalificación que él hace y que dice algo así como: o eres un depredador o eres una presa. Yo soy un depredador. Y es que así de contundente y explícito pues se autodefinía Donald Trump y es uno de los momentos cúlmenes que forman parte de este documental producido por Netflix, ¿no? Como bien decías, el documental se llama Trump, An American Dream. Es un documental muy, muy, muy interesante, pues como digo, para conocer mejor la figura de Donald Trump, la figura empresaria, recorriendo tanto los logros como los fracasos, que también los hubo de este magnate. A lo largo de los 4 capítulos que contiene el documental, el personaje de Trump es explicado, desentrañado por una serie de testimonios de conocidos, amigos, rivales, también empleados y otras personas que de alguno u otro modo pues formaron parte de su vida privada. En definitiva, pues pocos personajes creo que tienen una historia personal como la del magnate inmobiliario neoyorquino y, por supuesto, ninguno de ellos llegó a ser el presidente, quizás el más polémico en la historia de Estados Unidos. Entonces, como digo, y de cara a centrarnos en la figura del empresario, me gustaría empezar contigo, Alberto, para que nos expliques, tú que dominas perfectamente este campo, ¿qué sacas en claro de este documental y sobre todo de las fases iniciales de Donald Trump como empresario inmobiliario en Nueva York? Bueno, muy buenas compañeros, antes de nada, y apasionante documental que me ha dado miedo. Me ha dado miedo de conocer el personaje en el trasfondo a dónde ha llegado. Visto desde el punto de vista empresarial, sobre todo, y nos vamos al inicio del primer capítulo, cuando lo vemos ahí sentado a un muy, muy jovencito Donald Trump, sobre todo se veía ahí su lado más amable, pero por otro lado se veía su lado más amable, pero pesaba enormemente ya la figura de su padre. Una de las cosas que veremos en el último capítulo, después de ver todo el documental, hay un momento clave donde dicen que Donald Trump es una persona increíblemente insegura, dicho por una de las personas que
que escribió uno de sus bibliografías. Y entonces, sobre todo, la pegada primero que ha dejado su padre y cómo él, de alguna manera, ha necesitado romper con esa figura, de alguna manera. Es decirle, lo que decías tú, Fran, antes, ¿no? Que o comías o te comían. Pues él quería dar ese punto, ese salto, desde donde había hecho su padre ese emporio, haciendo viviendas masivas. Él buscaba de alguna manera la notoriedad desde esa ambición sin ningún tipo de límites y sobre todo que al final lo que es increíble es la parte de que cuando te das cuenta de la terrible inseguridad que siente esta persona, que es algo que parece increíble, ¿no? Visto a dónde ha llegado con todo ello. Sobre todo, pues eso es el ser disruptivo respecto a su padre. Y esto yo que trabajo con muchos empresarios, cómo pesan los padres empresarios en negocios familiares y cómo catapultan aquel hijo que hereda, en este caso, el negocio familiar, donde es el rebelde, el disruptivo. Y aquí lo increíble es que cómo pesaba en la primera fase, sobre todo, la larga figura del padre de Donald Trump y cómo ha ido evolucionando y cambiando a lo largo de lo que nos muestra la serie. Hablabas, Alberto, de inseguridad, ¿no? Y sí que es cierto que en una fase inicial, en la trayectoria empresarial de Donald Trump, al menos el documental nos muestra que es así o se puede leer entre líneas, pero desde luego le ha conseguido dar la vuelta a la situación, ¿no? Porque los méritos empresariales son indiscutibles y finalmente pues se ha convertido pues en una marca personal de referencia, ¿no? Y siempre insisto desde el punto de vista empresarial, sin meternos en temas de política, pero bueno, sí que desde luego es un reflejo de cómo esa inseguridad se puede llegar a dar la vuelta, ¿no? Y a llegar a ser algo con muchísimo impacto. ¿Qué piensas tú, Joaquín? Fran, respondiendo a esa pregunta y cómo Donald Trump esa inseguridad la fue trabajando para ser lo que llegó a ser, también esto no lo podemos explicar atendiendo a la educación que recibió, ¿no? No ya solo por parte de su padre, que nos ponen de manifiesto que era muy estricto, sino también que a los 13 años él internó en una academia militar y su educación escolar y de esos años fue estrictamente militar. Eso también forjó en Donald Trump, dentro de esa persona insegura, sí que forjó como esa coraza que se puso durante toda la vida y que hoy lleva. De hecho, también llama la atención cómo Donald Trump, desde que comienza, desde su inicio, él hace gala siempre de buen humor, de optimismo y de vestir bien. Su traje de superhéroe es su chaqueta, su corbata, que es casi siempre la misma, y su indumentaria. Y así va durante toda y cada una de sus apariciones públicas. Incluso en los documentales, cuando se ven estas fiestas que él hacía, cuando estaba un poquito más suelto y estaba entre una mujer y otra, y se ve cómo en sus mansiones, en las fiestas, en las piscinas, él sigue con la misma indumentaria. Entonces quizá esa inseguridad incluso la podía esconder bajo ese traje y esa corbata. O sea, es curioso, ¿verdad? Y una de las cosas que también no sé si os disteis cuenta a lo largo de los capítulos, cuando salía el padre, sobre todo, el padre pues lo llevaba a diferentes eventos y muchas veces se veía la cara del padre con un rictus entre incredulidad y diciendo: mi hijo está loco. O sea, el padre yo creo que se asustaba muchas veces de todas las cosas que hacía Donald Trump. Me acuerdo que cuando inauguró el Taj Mahal, el padre miraba para las lámparas y decía: pero hijo, ¿cómo vas a apagar toda esta luz? O sea, de alguna manera el padre veía, claro, que la cara del padre muchas veces era un auténtico poema diciendo: he creado un monstruo o un genio o algo combinado con los dos. Quizá esa estridencia también él también la podría hacer por distinguirse de su padre, ¿no? Porque claro, él hereda el negocio inmobiliario del padre, está claro que lo lleva a otro nivel, pero quizá él se esfuerza por ser mejor que su padre y distinguirse de su padre. Su padre construía pisos para una clase media baja y él desde el primer momento prácticamente pone su foco y su punto de vista en la élite, en la clase más alta de Manhattan.
puede ser que Donald Trump estuviese tan obsesionado por ser mejor que su padre y entonces distinguirse desde ese punto de vista. De hecho, él, cuando habla de su vida y da estas charlas sobre este sueño americano y lo que él ha conseguido prácticamente desde cero, omite que recibe una herencia de un negocio inmobiliario. Está claro que, como hemos dicho, él lo lleva a otro punto y a otro nivel. Pero eso lo omite. Él parece que, si tú lo escuchas en varias charlas sobre el sueño americano, sobre la superación, sobre cómo ser empresario desde cero, parece que él comenzaba sin tener absolutamente nada. Y eso no es del todo cierto. Bueno, no, yo creo que ahí Trump no es que lo omita, pero siempre lo ha minimizado. Él lo que dice es que, bueno, que su padre le dio un préstamo muy pequeño en el 75 y que él ha construido una compañía que vale muchos, y exagerando como es normalmente su tono, que vale muchos millones de dólares. Como empresario Trump yo creo que tiene luces y sombras, muchas cosas ha fracasado, no entremos a valorar si por las circunstancias, por su buen o mal hacer. Algo en lo que yo no estoy muy de acuerdo, o al menos en su última etapa, por ejemplo, desde la publicación de su libro The Art of the Deal en el 87, es que sea inseguro. Yo creo que en su última etapa, lo que se desprende de sus actuaciones, en The Art of the Deal, uno de los ejes de su libro es piensa en grande. Y piensa en grande, yo creo que desde ahí se desprende que no es tan inseguro. Por ejemplo, las primeras actuaciones empresariales que le hicieron entrar en escena pública y ser famoso fueron en unos casos que tuvo en el 76, en los que se le acusó en el estado de Nueva York de discriminar racialmente en los alquileres, en los arrendamientos a afroamericanos. Y como dicen The Art of the Deal, lo que hace es contraatacar fuerte. O sea, él demandó al Estado por $100 millones. Y al final se llegó a un acuerdo. Y esto lo hemos visto en su etapa política, lo mismo. Cuando va a renegociar un tratado, yo eso no lo interpretaría como inseguridad. Él amenaza, él va siempre jugando fuerte. Por ejemplo, cuando ha renegociado el NAFTA, y al final esa manera de contraatacar siempre, aunque o sea, su manera de defenderse es atacar fortísimo, desmesuradamente. Yo creo sobreactuar. Él sobreactúa en todas las ocasiones. Yo no sé si pues mira, Álvaro, yo en concreto quería compartir así, claro, evidentemente no puedo hablar públicamente de mis clientes, pero yo tengo de referencia una persona con la cual trabajé y tenía un perfil, gracias a Dios, no era Donald Trump, no tenía ese poder, pero tenía un pequeño Donald Trump dentro. ¿En qué sentido? Que era una persona increíblemente insegura, con muchísimo poder, y tenía, al igual que Donald Trump, un Roy Cohn en pequeño. O sea, Exacto. Tenía un abogado que él realmente, cuando él se veía acorralado, realmente lo que te lanzaba, decía, además él me decía en confianza, dice, yo tengo aquí este empresario que tú ves, que parece muy buena persona, pero en el fondo es un auténtico HP. No hay que olvidar, claro, no hay que olvidar que este Roy Cohn, su abogado, de hecho él lo busca expresamente porque sabía que, bueno, lo llamaban prácticamente Satán, ¿no? Era conocido Roy Cohn, y que él sabía cómo funcionaba el poder y él va a buscarlo. Él deliberadamente va a buscarlo en una sala de fiesta a conocerlo. No es que lo llame para contratar su servicio, no. Donald Trump se había fijado en él y lo necesitaba. Y además, Roy Cohn Donald Trump considera que su mentor fue Roy Cohn. Y Roy Cohn llevaba a gala la frase: si te atacan, contraataca más fuerte. Con lo cual, fíjate, Álvaro, también tomando parte del argumento de Alberto, si era una persona insegura, otra cosa es que tuviera las ideas claras, pero si era una persona que podría tener cierta inseguridad, que tiene que buscarse este tipo de mentores. Sí, definitivamente en sus inicios se apoyó mucho de Roy Cohn para suplir, ¿no? Quizás esa inseguridad. Luego creo que todos estaremos de acuerdo que pues fue ganando confianza, ¿no? Y fue adquiriendo muchísimos logros empresariales, que evidentemente eso fortalece la confianza en uno mismo y pues al final ya creo que es otro tipo de personaje. Pero sí creo que en los inicios aprovechó esa influencia de Roy Cohn pues para complementar, ¿no? Esa parte donde no se sentía tan cómodo, ¿no? Y por supuesto sus disputas con la administración pública, creo que es una prueba fehaciente de eso, ¿no? Y desde luego la figura de Roy Cohn es clave para entender quién es Donald Trump
a día de hoy. Yo, por ejemplo, Fran, a esto al hilo que dices y en unión a lo que dice Álvaro, que también es verdad que a mí me hizo mucho pensar durante el documental, es decir, sí, es verdad que en un momento dado nos han comentado que había una inseguridad que nos ha dicho alguien que había escrito que habría escrito sobre él. O sea, lo que dijo fue una intimidad. O sea, de ninguna manera esto se trasladaba, evidentemente. Pero a mí una de las cosas que más me fascina, que creo que se pueden establecer como 2 puntos de los oyentes que van a ver el documental, los 4 capítulos, es en el momento que entra casi en la bancarrota. O sea, cómo narices estás contra las cuerdas, tienes a la banca y a toda la parte acreedora encima, y cómo te das la vuelta en una situación así. Porque, antes que eso, Alberto, antes que eso, a mí me gustaría destacar, antes de que entremos en cómo quiebran los casinos de Donald Trump, en sus comienzos todavía, cómo empieza a hacerse un nombre en Manhattan, ya no solo con la reconstrucción del Comodoro, sino con la Torre Trump, y cómo consigue del Ayuntamiento de Nueva York esa exención en los impuestos. Porque, ¿os acordáis cuando traíamos aquí el libro de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki? Y destacábamos que Kiyosaki fue asesor de Donald Trump, seguro. De hecho, tenemos un libro conjunto, de hace bastante años, pero que Robert Kiyosaki hablaba sobre la creatividad en los negocios, que muchas veces había que ser creativo. Seguramente el proyecto de reconstrucción del Hotel Comodoro, cualquier empresario vería que aquello era inviable, o la Torre Trump era inviable. Sin embargo, él consigue esa exención en los impuestos del Ayuntamiento de New York durante 40 años. 40 años, ¿vale? Para sacar para adelante. Y para la Torre Trump, el tío se la ingenia para comprar el espacio aéreo de la joyería Tiffany y consigue que un solar que era chiquito para construir una torre como la que construyó, al comprar el vuelo de la joyería Tiffany, pudiera montar la Torre Trump, porque, por si alguien no sabe lo que es la compra del espacio aéreo, es la parte de arriba de un edificio que es bajo o que no está construido hasta donde se pudiera construir según las normas urbanísticas. Eso se puede vender para que un inmueble que esté justo al lado pueda construir sobre ese. Se salva el que es más bajito y se construye sobre él el otro edificio. Entonces él se la ingenia para comprar el vuelo de Tiffany y crear la Torre Trump en un punto estratégico de Manhattan y pues construir lo que construyó. Entonces, claro, la creatividad en los negocios, al tío no se la puede negar nadie. No, y te complemento ahí, Juanqui, no sé si recordáis la rehabilitación de la pista de hielo en Nueva York, ¿no? En Manhattan, esa es otra. En la que no invirtió ni un solo dólar, pero se encargó pues de convencer, de movilizar a la constructora, que fue la que invirtió el tiempo, el dinero y los trabajadores, y no obtuvo nada a cambio. Ahora, él se atribuyó el mérito, la inauguró con el alcalde, se llevó todos los méritos y no invirtió ni un solo dólar. Claro, y además... A nivel empresarial es brillante, ¿no? A nivel ético, pues ya podemos pensar otra cosa, ¿no? Yo creo que hay varios ejemplos como la adquisición de líneas aéreas o ciertas operaciones inmobiliarias no le han salido demasiado bien, pero sí que hay que admitir la valentía en ciertas operaciones que han sido audaces, yo creo. Por ejemplo, algo que yo creo que le ha reportado muchísimo beneficio y es un intangible que no le costó nada más que negociaciones, fue el conseguir poner Trump a la Torre Trump, que no es su torre. Simplemente él tiene parte de la torre, pero no es suya. Él consiguió en negociaciones que se le pusiera ese nombre a la torre. Y luego en la cantidad de películas que ha salido y la fama que ha adquirido solo por poner su nombre en un montón de sitios, ¿no? Sí, pero, o sea, también complementar una parte muy importante. O sea, ahora es muy fácil hablar de buenas inversiones en Manhattan, pero recordemos que en los años 70 esa zona no era lo que es ahora, ¿no? Entonces, pues también tiene una parte de visionario, ¿no? Él realmente cambió el destino, no sabemos si para bien o para mal, ahí ya interpretaciones cada uno, pero sí cambió el destino
de esa zona de Nueva York, ¿no? Porque le dio otro enfoque, como comentaba antes Juanqui, se centró más en la élite que en otras clases socioeconómicas, pero definitivamente fue un visionario. No construyó sobre algo que ya brillaba, sino realmente fue capaz de darle la vuelta o vestirlo de otra manera a esa zona que, como digo, no era lo que es ahora. Bueno, pues trayendo un poquito otra vez lo que hablábamos antes del Trump, de la parte de la inseguridad, que había metido ahí un pequeño spoiler, a mí lo que me sorprendió sobre todo es que cuando una persona está acorralada de alguna manera por deudas, yo he visto a niveles mucho inferiores entrar a una empresa y cuál es el sentimiento cuando empresas están totalmente desbordadas o a punto de la quiebra, la moral, la manera de razonar, la manera de tomar decisiones de un consejo de administración o de un empresario abatido, y ver cómo este tío realmente lo que consiguió es vender humo cuando dio entrada a inversores en sus propias compañías a través de la bolsa, que creo que primero nos hace constatar que la bolsa es lo que es un gran casino. Eso es punto número uno. Pero cómo a partir de ahí él le da la vuelta, y yo creo que ahí es donde acaba, en esa segunda parte, a partir de ahí, es donde va a empezar a explotar su marca personal hasta los niveles que hoy conocimos. Yo creo que ahí, de una persona que, aunque sea insegura, cuando sales de una de estas, y yo creo que ahí es donde tenemos ahí el modelo americano por antonomasia que nos seguimos en Europa, que es allí se premia a la persona que va fracasando porque es la que aprende, pues gente que de alguna manera casi tocan el barro, y este estuvo muy metido en el barro, cómo le ha dado la vuelta, cómo ha salido para arriba, y hay que poner en valor, porque primero, no todas las personas, lo normal es que hubiera caído, y ahí pues podemos, por ponerle un punto de cierre al final, yo creo que ahí donde ha tenido ahí la mano del padre. ¿Visteis la anécdota de que en un momento dado, creo que fue un abogado del padre que compraba 3 millones de fichas en el casino, con las cuales no jugó ni un solo dólar? Sí, entonces, en el Taj Mahal, exacto, con el Taj Mahal, cuando debía 3 millones y hay registrado un abogado que trabajaba para el padre que compra 3 millones en ficha y no juega ni una sola. O sea, que al fin y al cabo, ¿sabes? La figura del padre era larga, y que al fin y al cabo también lo importante que fue, y como yo ahora lo llevo sobre todo a los emprendedores y empresarios. Yo tengo muchas veces, comentado de que yo soy hijo de funcionario y en mi entorno pues nadie emprendía, y la importancia que tiene también, por un lado, tener una figura relevante, un empresario, que de alguna manera nos puede servir de apoyo, de guía, y en este caso, pues qué importante es, pues en este caso la figura del padre, de una persona que teóricamente era insegura. Y tanto en esa segunda fase en el que sale de esa quiebra, de esos negocios en bancarrota, apoyándose en su marca personal, que bueno, fijaos hasta qué punto llega, que ¿escucháis lo que suena, lo que está sonando? You're fired. 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 Este you're fired, estás despedido, no es más que una de las múltiples apariciones que tiene Donald Trump en televisión, porque saca un programa, El Aprendiz, concede cientos y cientos de entrevistas, acude a innumerables programas, hay carteles inmensos con su cara, y claro, aquí en esta segunda fase, Trump se vuelve a ser de oro, explotando al máximo su marca personal. Y recordemos que fue uno de los programas más vistos de la televisión, ¿no? O sea, es otro negocio que toca y lo convierte en oro, ¿no? Entonces, es un tipo con 7 vidas que, si bien ha tenido varios fracasos por el camino, llegó un momento donde necesitaba resurgir, y fue a través de este programa quien le volvió a dar la popularidad entre la población americana, ¿no? Entonces, hay que aceptar que tiene ojo para los negocios, y fue pionero de alguna manera en convertir su marca personal
en algo con muchísimo valor. Esas extraordinarias audiencias que consiguió con The Apprentice, después, esa soltura que consiguió en la televisión, fue uno de los ingredientes que le hizo ganar las elecciones de 2016. Eso le hizo ser apreciado como un outsider por el resto de la población, que iba como un antisistema, ¿no? Y muchísima gente le conocía de ese programa. Yo creo que fue algo clave en su elección como presidente en 2016. Totalmente, Álvaro. Yo estaba pensando lo mismo. O sea, yo creo que fue la manera de llegar masivamente a la... Claro, porque tú ahí sacas las agallas, la manera de ser, de alguna manera, y eso conecta con ese sentimiento americano de hombre duro de los negocios, de hombre de éxito, donde saca ahí esa fuerza que tiene. Y yo creo que ahí eso hace como despejo de muchos americanos, del sueño americano, de cómo hay que ser. Sí, además yo creo que en ese programa él aprendió mucho de cómo manejar a las masas y al público. Totalmente. Si os dais cuenta en las intervenciones públicas que hace, es como si él fuera muy simplón, pero él es audaz y astuto. Lo que pasa es que él sabe cómo dirigirse. Él repite los mensajes como pum, pum, muy simples, y los repite mucho, como si fuera una gota cayendo todo el tiempo, y eso al final cala en el cerebro de la gente. Entonces, que adquirió en los programas, la utiliza para mover a sus votantes. ¿Recordáis lo que llegó a decir un periodista que lo entrevista cuando va a entrar de lleno en los negocios de los casinos en Atlantic City? Y el periodista admite que le va a hacer 4 preguntas a raíz de 4 afirmaciones falsas. Y dijo que le soltó las 4 afirmaciones falsas y que él le tomó las 4 afirmaciones falsas para dar la respuesta. Es decir, su respuesta, en cada respuesta incluía una afirmación de las falsas que le había soltado el periodista, y el periodista dijo: es tal y como hacen los estafadores. Esto es lo que hacía Donald Trump. No tenía ni idea de casinos cuando entró ahí, pero cogía lo que le decían y lo soltaba, tal cual, para responder. Consonancia a lo que estás diciendo, Álvaro, es que el tío se movía así, y fijaos hasta qué punto hemos hablado ya de él, ¿no? De su abogado, de Roy Cohn. Estaba tan influenciado por Roy Cohn, por su mentor, que Roy Cohn, el consejo que le da es que la mala publicidad es mejor que la no publicidad. O sea, que hablen de Donald Trump mal, a él le interesa, a él le interesaba. Porque siempre persigue eso, siempre persigue salir estar en escándalos. Él no evita ni la confrontación, ni el escándalo público, ni el escarnio. Y es muy sorprendente, no sé si recordáis, la periodista que llama después de la segunda ruptura, de su segundo matrimonio, que llama a las oficinas de Trump para hablar con él. La secretaria le dice que le devuelven la llamada en 4 o 5 minutos, y a los 4 o 5 minutos esta periodista recibe una llamada de un supuesto relaciones públicas que recién ha contratado Donald Trump. Por eso no lo conocía. Y la periodista empieza a hablar con este relaciones públicas y resulta que es Donald Trump haciéndose pasar por sus relaciones públicas, porque él necesitaba controlar todo lo que se decía o no se decía sobre él. Y en ese audio, porque está en el documental y se escucha, sale él diciendo que está saliendo con Carla Bruni y que Carla Bruni ha dejado a Mike Jagger para salir con él. O sea, ¿hasta qué punto Donald Trump juega con eso? Y juega con la audiencia. Y con él entendió antes que nadie, Juanqui, yo creo, el poder de las fake news. Y en aquel momento pues no había redes sociales ni por asomo, pero él entendió que a través de la fake news, que incluso muchas veces él era el que sembraba, ¿no? Como bien dices, entre la prensa esa noticia falsa, pero él entendió que primero entendió cómo funcionaba la administración pública, ¿no? Y cómo funcionaba la política. Y luego pasó a entender cómo funcionaba la prensa rosa y cómo influía en la opinión de los americanos, ¿no? Entonces, es un hombre que se ha hecho a sí mismo. Sí que es cierto que no partió de cero. Creo que ahí lo apuntabais muy bien, porque ya traía el respaldo de su padre y el negocio familiar, pero desde luego creo que a partir de ahí lo llevó a una dimensión muy, muy, muy diferente.
¿cómo veríais un Donald Trump aquí en nuestro país? Ya, o en Europa, pero por ejemplo en nuestro país. ¿Cómo sería, si tendría cabida una figura como Donald Trump? Precisamente, Alberto, yo iba a decir ahora que en España lo hemos tenido en la figura de Jesús Gil. No me cabe la más mínima duda que si Jesús Gil sale en el contexto actual, en este panorama, estaríamos hablando de Jesús Gil como presidente del gobierno de España. Es que no me cabe la más mínima duda. Si en aquel contexto, Yo él quiero se quedó pensar con que no, Marbella, Juanqui. se quedó con Marbella, se quedó con Estepona, con Ceuta, o sea, él era una amenaza para la política establecida. Eso en aquel momento que no estábamos en la crisis que estábamos, cuidado. Y ahora estamos con extrema izquierda, extrema derecha, y ya hemos hablado aquí de la polarización de la sociedad. Un hombre que llega como con Jesús Gil, que cae simpático porque es campechano, porque dice cosas a la cara, es políticamente incorrecto y cumple lo que dice y no tiene escrúpulos y además lo reconoce. Ese tío gozaba. Bueno, es que fue presidente del Atlético de Madrid como ha sido y estaría bien que lo trajéramos un día al patíbulo con ese documental de El Pionero, que merece mucho la pena, pero ese Jesús Gil que se hizo hueco en aquella época, vamos, no me cabe duda que en este panorama de insatisfacción con los líderes políticos que tuviéramos, pero un tío con ese carisma... Pues yo creo, Juanqui, yo creo que aquí en España no le dejarían llegar. Desde mi punto de vista. Si llegó, pero Alberto, si es que llegó... A ver, llegó porque yo creo que yo creo que muchas veces lo que se hace en Europa y España, evidentemente, no tiene nada que ver con los Estados Unidos. Sueño americano, en América puedes hacer cosas increíbles porque de alguna manera allí lo de las normas pues como que no están establecidas. Después la lían parda y nos meten en líos como el 2008, que es lo que pasó, después se subieron de vuelta. Pero yo creo que aquí de origen, países de este lado del charco, no cabría una figura como Donald Trump para llegar a esos niveles. Yo reconozco que al ver el documental he visto muchos pequeños Donald Trump en mi vida, o sea, en mi vida. Los he visto o he coincidido con ellos, sobre todo en alguna empresa. Lo que pasa que, claro, a niveles mucho más pequeñitos, pero que tenían el gen Donald Trump. Pero una figura tan relevante y llegar a esos puestos, o sea, no me imagino a Donald Trump, no me imagino a Jesús Gil de presidente del gobierno de España. Yo creo, desde mi yo coincido con Alberto, Juanqui. Yo creo que en ningún caso la sociedad española se puede parecer a la americana con sus ambiciones, el enfoque capitalista. Y Marbella sí. Pero una cosa es ser alcalde de Marbella. Y Estepona sí. Pero una cosa es llegar a ser alcalde de Marbella y de Estepona, con todos los respetos, y otra cosa es llegar a ser presidente del gobierno. Sí, muy bien, pero en este contexto en el que estamos. Pero la idiosincrasia estadounidense, aunque sea un país occidental, tiene bastantes diferencias con España. Yo creo que algo clave en la diferencia entre la idiosincrasia española y americana es cómo pone el foco la sociedad norteamericana. Es un business oriented, ¿no? O sea, la economía es algo absolutamente central. Yo creo que en España, que no es tan business oriented ni la economía tan importante para muchos votantes, las propuestas sociales y las propuestas conservadoras de Trump en ese ámbito, yo creo que le restarían muchos votantes. Entonces no tengo tan claro que llegase a ser presidente aquí. Podría tener muchos votantes, sí, pero lo veo difícil. Yo no estoy asegurando que fuera Trump presidente. Yo estoy asegurando que un personaje de este calibre, con otro tipo de políticas, pudiera llegar a ser presidente. Sí, pero bueno, por ejemplo, yo me acuerdo que a Donald Trump, ahora vamos a entrar un pequeño pelo en política, hizo unas declaraciones muy desafortunadas creo que era una conversación muy sórdida, hablando de mujeres, de prostitutas o algo así. Y dijeron, bueno, este está sentenciado. O sea, la gente pensó que eso iba a sentenciar a Donald Trump. Yo creo que, por ejemplo, hoy por hoy, esas mismas declaraciones en España pues quedaría enterrado para siempre. O sea, no podría llegar nunca a ser, en este caso, el máximo responsable del gobierno. Yo creo que la sociedad estadounidense es mucho más cínica que la española, a la hora de los valores. Acordaos de lo que pasó con Bill Clinton, que no le perdonaron que mintiera. No es que no le perdonaran una infidelidad, no le perdonaban que mintiera.
Pero es que no, claro, Bill Clinton no tenía ni mucho menos el carisma de Donald Trump. Bueno, ya, pero claro, estamos hablando de... ni siquiera Obama. Tenían otro estilo muy diferente, pero yo sí me gustaría ir un poquito, pues, para cerrar un poco el patíbulo de hoy, sobre todo lo que le tengo que decir de Donald Trump respecto a algo que muchas veces le decimos a los emprendedores. Es una frase bastante sencilla y parece una frase estúpida, pero es el de creer en ti. Este tío creía en sí mismo. Aunque después denotara o tuviéramos o buscando los resquicios de que este hombre, pues de alguna manera podría ser muy seguro, muy inseguro, el tío tiene una increíble... Da a demostrar que él creía en sí mismo. Tenía como una dualidad. Yo, por así decirlo, muchas veces, y de los éxitos que conozco, la principal clave es esa, en creer en uno mismo, en demostrar que... Por eso yo creo que es una persona que ataca tanto y por eso tiene ese carácter tan especial. Pero bueno, como punto final, a mí me parece fascinante el tío, la imagen que proyectaba de ser una persona súper segura, aunque en el fondo no era así. Y realmente es lo que muchas veces hablamos, ¿no? Créetelo hasta que lo haga realidad. Pues creo que es la firme idea y la conclusión para Donald Trump, empresario. Yo por mi parte, y siguiendo con el enfoque empresarial, que es lo que hemos venido a traer al patíbulo el día de hoy, yo me quedaría con la combinación que tiene esta figura de estratega y ejecutor, ¿no? A la misma vez, y eso es difícil verlo en alguien, ¿no? Normalmente alguien destaca o bien por la parte de estrategia o bien por la parte de ejecución, y Donald Trump en este sentido desde sus inicios demostró que era válido para los dos, con luces y sombras, por supuesto, pero creo que es algo que ha demostrado y que bueno, particularmente a mí este documental me ha servido para conocer ese lado, insisto, empresarial, ¿no? De esta figura tan mediática. Yo creo que el personaje de Trump ha estado envuelto siempre en polémica, ha tenido decisiones en su vida equivocadas en el mundo de las finanzas, otras muy audaces, y bueno, levanta odio y pasión por partes iguales. Entonces, un personaje... Mójate, especial, Álvaro, mójate. ¿No? ¿Tú qué dirías? ¿Te llevarías de cena al Trump o no? Yo creo que sí, yo creo que sería interesante tener una... sí, bueno, yo creo que sería interesante cenar con... yo creo que todas las personas que se salen un poco de lo común, sería interesante tener una charla con ellos, ¿no? ¿Y qué le preguntaría sobre todo, no? A ver, ¿hay alguna pregunta? Yo sobre todo le preguntarías el tema de si al final lleva peluquín o no, por lo menos. Que hasta ha jugado con eso. Sí, yo creo que por muchos errores que haya cometido, alguien que ha tenido una experiencia vital tan extensa, ¿no? Y que, bueno, que ha sido presidente de los Estados Unidos, sería muy interesante charlar con él. Yo, para cerrar, por mi parte, partiendo de la base que estamos ante una figura ególatra, un megalómano, me quedaría desde el punto de vista empresarial, que creo que nadie pone en duda, es que el tío ha sabido reinventarse y ha sido creativo para saber ver donde otros no podían ver o donde otros no podían optar. Y además también algo que él tenía, aunque comenzaba a comprar edificios de una manera compulsiva, pero sí es verdad que había puntos en los que él era paciente y él incluso reconoce que si tenía que esperar, esperaría, y que cuando las cosas vayan mal, entonces él conseguiría lo que quisiese, haciendo referencia a las crisis que se venían. Por lo tanto, es un tío que, aunque parezca que lo hace todo sin mesura y sin control, ahí se esconde un estratega y mira dónde ha llegado, ¿no? Entonces, familia, lo vamos a dejar por hoy, si os parece. Esperemos que este programa haya sido de vuestro agrado. Si no ha sido de vuestro agrado, por lo menos que os haya entretenido algo, que para eso estamos. Y si os habéis quedado con algo del documental, si lo habéis visto, no lo habéis visto, o estáis de acuerdo o no con nuestras opiniones sobre este hombre, sobre Donald Trump, estamos encantados de escucharos.
bien en los comentarios, en las reseñas de las plataformas de escucha o bien en nuestras redes sociales, que os recordamos que estamos activos tanto en Facebook como Twitter, Instagram y alguna más. Álvaro, ¿me dejo alguna más? YouTube. Y YouTube. Pues nada, familia, nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Adiós. Gracias.